Cuando desarrollamos programas en C que son grandes y complejos, una buena estrategia es trabajar con programas multiarchivo, programas que tienen varios archivos fuente y varios archivos cabecera propios asociados a cada uno de esos archivos fuente. En esta figura presentamos entonces cuál es el proceso de traducción para programas multiarchivo y los elementos implicados en esa etapa de traducción. Observemos entonces que los archivos cabecera, que pueden ser archivos cabecera propios, es decir, archivos cabeceras que el mismo programador puede construir. En esos archivos cabecera el programador puede definir constantes simbólicas, declarar funciones, declarar variables externas y declarar tipos de datos o macros. Vamos a ver más adelante ejemplos de esto. En los archivos fuente lo que hacemos es incluir esos archivos cabecera, declarar variables globales y además definir funciones. Uno de esos archivos fuente debe tener como mínimo la definición de la función main. Recordemos que la función main siempre debe estar. Los archivos objeto con extensión .o son archivos ya en código de máquina, en unos y ceros, producto de la compilación de cada uno de los archivos fuente. La librería, recordemos que son códigos ya compilados en lenguaje de máquina de funciones que como programadores no hemos desarrollado, sino que ya son funciones que están listas para ser usadas, que no fueron definidas dentro de los archivos fuente. Entonces el código de la librería se enlaza con el código de las funciones que definimos en los archivos fuente ya compilados para crear el archivo ejecutable, que es el producto de enlazar, como lo dije ahora, el código de las funciones que están en las librerías con el código compilado de las funciones que definimos en los archivos fuente. Vamos a ver un programa de ejemplo para entender bien cómo podríamos tomar un programa y convertirlo en un programa multiarchivo y cómo sería la compilación de ese tipo de programas. Este programa esfera.c calcula el área y el volumen de una esfera dado el radio que leemos del usuario. Utilizamos dos funciones, aquí las declaramos área y volumen, que son llamadas dentro de la función main, y le pasamos como argumento el radio que fue leído del usuario. Vamos a ver la definición de esas dos funciones. Aquí aparece la definición de la función área, este es el encabezado de la función, este es el cuerpo de la función. Bien. Esta es la definición de la función volumen, este es su encabezado y este es el cuerpo de la función. ¿Cómo podríamos escribir este programa como un programa multiarchivo? Vamos a verlo. En esta carpeta llamada esfera he colocado tres archivos, cálculos.c, main.c y main.h. En main.c está definida la función main. En cálculos.c están definidas las funciones área y volumen, y en main.h están declaradas las dos funciones, así como que también está la definición de la constante simbólica pi. Vamos a ver el contenido de esos tres archivos. Observemos pues que en el archivo main.c está definida la función main, y dentro de esa función main se están llamando a las dos funciones área y volumen. ¿Dónde están declaradas estas dos funciones área y volumen? Dentro del archivo main.h, por eso estamos incluyendo aquí este archivo cabecera propio main.h. Como es un archivo cabecera propio, no es estándar de la librería de C, sino que nosotros como programadores lo hemos creado. Entonces a la hora de incluir ese archivo utilizamos comillas dobles para encerrar el nombre del archivo. Recordemos que cuando el archivo cabecera es estándar de la librería de C, entonces usamos corchetes angulares. Cuando son propios usamos comillas dobles. Vamos a ver el contenido de main.h. Aquí tenemos el contenido del archivo main.h, de este archivo cabecera. Observen que dentro del archivo cabecera estamos incluyendo el archivo cabecera stdio.h, que es estándar, por eso usamos corchetes angulares. También aparece la definición de la constante simbólica pi y la declaración de las dos funciones área y volumen. Observen que estas son algunas cosas que pueden aparecer en un archivo cabecera. Incluir otros archivos cabecera, definir constantes simbólicas y declarar funciones.
Vamos a ver el contenido del archivo cálculos.c. Observen entonces que en este archivo cálculos.c aparece la definición de las funciones área y volumen. Vamos a ver entonces cómo compilar este programa, que es un programa multiarchivo. Tiene dos archivos fuente y un archivo cabecera propio. Para compilar un programa multiarchivo, lo que hacemos entonces es colocar el comando gcc para compilar y el nombre de los archivos fuente, en este caso main.c y cálculos.c. Luego -o para darle el nombre al ejecutable y el nombre del archivo ejecutable. Entonces, de esta forma vamos a construir un archivo ejecutable que depende de esos dos archivos fuente. El archivo cabecera no es necesario colocarlo porque ya está incluido dentro de esos dos archivos fuente. Compilamos entonces nuestro programa y podemos observar que aparece el ejecutable esfera. En el lenguaje C podemos controlar durante cuánto tiempo existe una variable y qué partes del programa pueden acceder a ella. El alcance y el enlace de una variable están asociados a qué partes del programa pueden acceder a la variable. El alcance de una variable puede ser alcance de bloque o de archivo. Las variables con alcance de bloque son variables que son definidas dentro de un bloque. Recordemos que un bloque es un conjunto de instrucciones encerrados entre llaves. Un ejemplo de ello son las funciones, la definición de una función. Entonces las variables que son definidas dentro de una función son variables con alcance de bloque y son variables que son locales a esa función. Los parámetros de entrada de una función también son variables locales a esa función. ¿Eso qué quiere decir? Que esas variables solo pueden ser vistas y accedidas dentro de esa función. Una variable que es definida por fuera de cualquier función es una variable con alcance de archivo. Esas variables se conocen como variables globales y esas variables van a poder ser vistas y accedidas a partir del punto en el que fueron definidas hasta que termine el archivo, por cualquier función que esté de ahí hacia abajo. Una variable en C puede tener enlace externo, interno o puede no tener enlace. Las variables con alcance de bloque no tienen enlace. Las variables con alcance de archivo tienen enlace interno o externo. Una variable con alcance interno puede ser vista en cualquier parte del archivo. Una variable con enlace externo puede ser vista por cualquier archivo que haga parte de un programa multiarchivo. ¿Cómo podemos saber si una variable con alcance de archivo tiene enlace interno o externo? Por el uso de la palabra clave static, que es un modificador de clase de almacenamiento. Si una variable global con alcance de archivo es declarada con esta palabra clave, con la palabra clave static, entonces esa variable va a tener un enlace interno. De otra forma, su enlace es externo, es decir, si no usamos la palabra clave static, entonces esa variable con alcance de archivo tiene enlace externo. Las variables en C tienen una duración que es estática o automática. Si una variable tiene duración estática, esa variable va a existir durante toda la ejecución del programa. Las variables con alcance de archivo tienen duración estática. Las variables con alcance de bloque tienen duración automática. Para las variables con alcance de bloque, el programa le asigna memoria a las variables cuando ingresa al bloque en el cual fueron definidas, y esa memoria es liberada cuando el programa sale del bloque. Es decir, las variables con duración automática existen solo durante la ejecución de las instrucciones del bloque en el que fueron definidas. Por ejemplo, las variables que son locales a una función, que fueron definidas dentro de una función, son creadas una vez la función es llamada y dejan de existir una vez la función termina su ejecución. Todas las posibles combinaciones de estas tres características, duración, alcance y enlace, conforman las distintas clases de almacenamiento que puede tener una variable. En este cuadro presentamos esas clases de almacenamiento.
Veamos entonces algunos ejemplos para entender mejor las clases de almacenamiento que puede tener una variable. En este ejemplo presentamos una variable con alcance de archivo y enlace externo, una variable global. Esa variable se llama unidades. Observen que esta variable está declarada por fuera de cualquier función, que es lo que la hace global o con alcance de archivo. Entonces esta variable unidades va a poder ser vista por todas las funciones que estén de aquí hacia abajo. Es decir, la función unidades puede ser vista por la función main y por la función crítico. Como esta variable no tiene la palabra clave static en su definición, entonces esta es una variable con enlace externo, como lo mostramos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que esta variable unidades va a poder ser vista por otro archivo fuente que haga parte del programa, por ejemplo este archivo otro.c. Si yo declaro a la variable como extern, aquí falta int, extern int unidades, entonces esta variable fue definida en otro archivo, pero estamos declarándola aquí como una variable externa, ¿sí? Con esta instrucción lo que estamos diciendo es, esta variable unidades de tipo int fue definida en otro archivo fuente, en este, y la vamos a usar acá dentro de este archivo. En este caso la función fun1 va a poder usar esa variable unidades. Bien, entonces ese es un ejemplo de cómo usar una variable global con enlace externo, una variable que puede ser vista o accedida por distintos archivos fuente dentro de un programa multiarchivo. Este es un ejemplo de una variable global con alcance de archivo y enlace interno. Observen que la variable unidades en este caso pues sigue siendo declarada por fuera de cualquier función, es decir, es una variable global, pero estamos usando la palabra clave static, es decir, que esta variable solo puede ser vista dentro de este archivo y no por otros archivos fuente. La variable unidades va a poder ser vista por la función main y por la función crítico, pero no va a poder ser vista por otro archivo fuente. Este es un ejemplo especial de una variable que tiene alcance de bloque, está siendo declarada dentro de un bloque. La variable b está siendo declarada dentro del bloque de instrucciones que definen a la función fun, pero estamos usando la palabra clave static. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que esta variable b, al ser declarada o definida mejor dentro de la función fun, solo puede ser vista dentro de fun, pero como la estamos definiendo con la palabra static, eso quiere decir que cuando el programa termine la ejecución de la función fun, la variable b va a seguir conservándose, va a seguir conservando sus valores. Es decir, esta variable va a existir durante toda la ejecución del programa, pierde su característica de duración automática y pasa a tener una duración estática por el hecho de usar esta palabra clave estática. Entonces esta es una variable con alcance de bloque y duración estática. Les dejo entonces esta pregunta de cuál sería la salida de este programa dada la explicación que acá